Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una presentación más de la palabra de Dios. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos. Queremos analizar un tema interesante que tiene que ver con salvación. Así que, hermanos, quiero que invoquemos la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites poder predicar tu palabra. Gracias por este hermoso privilegio. Gracias por este día santo que ya entramos a las primeras horas de tu día santo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice este mensaje que pueda transformar nuestras vidas y que podamos ver en qué estamos fallando. Bendice a tus hijos que van a escuchar esta presentación. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos analizar un tema muy interesante. Quiero que usemos como base lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. En este estudio, hermanos, vamos a ver lo terrible que es la hipocresía delante de Dios. Y noten lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto, hermanos, se le conoce la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, ya sea para bien o para mal, tendrá su resultado, tiene su cosecha. Y eso no se puede negar. Cualquier acción, ya sea para bien o para mal, tiene sus resultados. Lo que se siembra, eso se cosecha. Y dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano en esta vida se ven los resultados, ya sea para bien o para mal. A esto, hermanos, se le conoce la ley de la siembra y la cosecha. Muchas veces nosotros creemos de que las cosas no van a tener sus consecuencias tarde o temprano. Cuando nosotros hacemos algo que le desagrada a Dios y que contraría su voluntad, tarde o temprano vamos a ver las consecuencias. Las personas que se dedican a hacerle daño a otras personas, tarde o temprano van a ver sus consecuencias. Tarde o temprano. El sabio Salomón dice, si el justo es recompensado en la tierra, cuánto más el pecador. O sea, es bien importante que entendamos esto, amigo y hermano que estás escuchando. Cualquier cosa que nosotros hagamos en este planeta Tierra, ya sea para bien o para mal, se va a cegar. Todo es así en esta vida. Nada queda en el aire. Todo tiene sus consecuencias. Si obramos mal, vamos a tener consecuencias. Si obramos bien, vamos a tener también consecuencias para bien. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Nadie se va sin pagar nada. Lo que sembramos, eso cosechamos. Y noten que dice Pablo, Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Del Dios soberano y creador nadie se burla. Todo tiene su consecuencia. Y este texto es claro, diáfano y muy fuerte, porque Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. Ahora, ¿por qué nosotros usamos este versículo para introducir el tema, hermanos? Porque lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es una historia muy triste de una pareja de esposos
de que por ser hipócritas y por mentirle a Dios y por burlarse de Dios, sufrieron sus consecuencias. Es terrible, hermanos. ¿De qué pareja de esposos hablo? Hablo de Ananías y Zafira. Es una historia muy triste que encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Es interesante, hermanos, que algunos cristianos ponen en contra el Antiguo Testamento con el Nuevo, haciendo creer de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sádico, tirano y sanguinario, y que hoy el Nuevo Testamento, Cristo nos presenta un Dios misericordioso y de amor. Muchos hermanos no captan este engaño y esta herejía. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No hay ninguna contradicción. Lo que necesitamos es sabiduría de Dios para poder armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ambos fueron inspirados por Dios y no hay ninguna contradicción. Es interesante, hermanos, esta historia que encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Vamos a poner el contexto para que vean de qué se trata esta historia triste de estos dos esposos que murieron por burlarse de Dios y por mentirle al Espíritu Santo. Estos dos esposos prometieron dar la ganancia de una propiedad que iban a vender, y ya cuando tenían el dinero en su mano, no dieron lo que habían prometido. O sea que se burlaron de Dios haciendo promesas sin tener la capacidad de cumplirlas. Y vamos a ver lo que les pasó a esta pareja de esposos por ser hipócritas y por tratar de burlarse de Dios. Noten que dice Pablo: Dios no puede ser burlado. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Cuando la iglesia primitiva nació en el Pentecostés, recordemos de que la iglesia viene desde Génesis, pero cuando la iglesia primitiva empezó a cumplir su misión de predicar el evangelio, comenzando desde Jerusalén, la iglesia primitiva sentía un celo por apresurar la venida de Cristo. Y en ese gran anhelo y deseo, todos vendían sus propiedades y apoyaban la obra de Dios a través de sus bienes. Esto lo dice el contexto que lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Hechos. Esta pareja prometió dar a Dios una ofrenda, pero cuando tenían el dinero de la herencia que habían vendido, ya no querían dar lo que habían prometido. Y noten cómo dice: y lo puso a los pies de los apóstoles, pero pusieron lo que ellos habían querido dar, no era lo que habían prometido. Y dijo Pedro, noten cómo dice Pedro: Ananías. Esto significa, hermanos, de que el Espíritu Santo estaba obrando aquí en los apóstoles, porque Pedro inmediatamente detectó de que esta pareja, en este caso Ananías, primeramente había mentido. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Noten el gran pecado de la codicia y la avaricia y de burlarse de Dios y de la hipocresía. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Noten a quién estaban mintiendo: al Espíritu Santo. No se pierdan este detalle. Estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder.
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, cuando oyó estas palabras, se cayó al suelo y murió. Quiere decir, expirar es murió. Y noten que lo que vino después. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Porque de Dios nadie se burla. ¿A quién habían mentido? A Dios, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y noten que dice, y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso, ahora noten lo que dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, o sea, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? En otras palabras, ¿en cuánto vendiste la heredad? ¿Cuánto ganaste de dinero? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? O sea, que lo estaban tentando. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Esto no era un ataque nervioso. Esto no era un derrame cerebral. Esto no era un shock. Algo estaba pasando aquí. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Qué terrible, hermanos, esta escena. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La pregunta que viene a continuación es la siguiente. ¿Quién mató a esta pareja de burladores y de hipócritas? ¿Fue Dios o el diablo? Buena pregunta. Quiero que piensen, hermano, porque necesitamos averiguar esto, hermanos. ¿Quién fue quien mató a esta pareja de burladores? Noten que se estaban burlando en contra del Espíritu Santo. Habían mentido a Dios. Y noten que dice Pablo, de Dios nadie puede ser burlado. Necesito que ustedes piensen, hermanos. Quiero que piensen por un momento. ¿Quién fue quien mató a esta pareja? ¿Fue Dios o el diablo? Muy buena pregunta. Entonces vamos a averiguar esta interesante pregunta a la luz de la Biblia. Esta es una triste historia donde refleja, hermanos, el terrible pecado de la hipocresía, la codicia y la avaricia. Hermanos, tener dinero no es pecado. Usted puede ser el hombre más rico del mundo. Gloria a Dios por eso. Bueno, depende cómo ha obtenido esas riquezas. Usted puede ser el hombre más rico del mundo si Dios así lo ha permitido. El problema no está en las riquezas, el problema está en el amor al dinero, ser ávaros. La avaricia y la codicia cegó a esta pareja de esposos y llegaron al punto de mentir al Espíritu Santo. En otras palabras, estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Habían mentido a Dios y habían tentado a Dios. Una triste historia. Muy diferente, hermanos. Es interesante, en el capítulo 4 del libro de Hechos encontramos el contraste de esta pareja. Es interesante que en el capítulo 4 del libro de Hechos vemos que hay un joven, hay un hombre llamado Bernabé, que era un gran
bondadoso, daba todo lo que tenía, compartía sus bienes con las personas. Este hombre conocía perfectamente bien el principio, dando es como recibimos, dar. Ese es el principio de ser prósperos, no solamente material, sino espiritual. Las personas que dan nunca van a tener necesidad de algo. La Biblia dice que el que da, Dios le devuelve. Y este es un principio que lo vemos reflejado aún en la naturaleza. Ustedes pueden ver los árboles. Los árboles reciben aire contaminado, humo de las fábricas, de los pueblos y de las ciudades. ¿Y qué es lo que dan los árboles a través de sus hojas? Que se le conoce eso como la fotosíntesis. Aire puro. Noten que nosotros a los árboles le damos aire contaminado, dióxido de carbono. Y los árboles, ¿qué es lo que nos dan con sus hojas? Los árboles son los pulmones del planeta, nos dan aire puro. Vemos el principio cómo los árboles dan. ¿Qué diríamos del mar? El mar le entra agua contaminada y el mar, a través de su sal, purifica esa agua y la vuelve a mandar a los ríos. Dando es como recibimos. Esta pareja de esposos estaba tentando al Espíritu Santo, muy diferente a Bernabé, un gran siervo de Dios bondadoso. Noten cómo dice Hechos capítulo 4, versículo 34 al 37. Así que no había entre ellos ninguna necesidad y ningún necesitado. Noten qué amor en la iglesia primitiva. Nadie padecía necesidad, porque todos se apoyaban. Y esto era movido por el Espíritu Santo. Dice que no había ningún necesitado en la iglesia primitiva, porque todos se apoyaban, porque lo que querían ellos era apresurar la venida de Cristo, y a través de sus medios económicos y ofrendas, ellos estaban participando en la predicación del Evangelio. Hermano y amigo, quizás tú no tienes el don de predicar. Quizás tú, hermano y amigo, no tienes el don de ir a tocar puertas. Pero quizás Dios te ha dado en tus manos bienes materiales y económicos. Dice la sierva del Señor de que Dios ha dado esos bienes a sus hijos para que los pongan en disposición de la predicación del Evangelio, porque vendrá un tiempo donde ese dinero no valdrá nada. Cuando se imponga la marca de la bestia, ese dinero no valdrá nada, porque solamente los que tengan la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha van a poder comprar y vender. Hoy que estamos en el tiempo donde debemos de poner a disposición nuestros bienes materiales, hagámoslo, hermanos, porque vendrán tiempos, hermanos, donde todos esos bienes que tenemos van a ser nada, no van a servir para nada. Cuidemos los bienes materiales, pero no nos enamoremos de ellos. Pongamos nuestros bienes materiales para la obra del Señor. Dios ha dado esos bienes materiales y económicos porque allí está el medio para predicar el Evangelio. Y aquí dice que la iglesia primitiva no tenía ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus necesidades. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Noten que él sí lo puso lo que había prometido. Y ahora vemos el contraste, vemos una pareja de esposos que mintieron al Espíritu Santo. Y noten lo que les pasó, cayeron muertos, expiraron. En el capítulo 5 de Hechos y en el capítulo 4 vemos un gran contraste. Bernabé contrastando con Ananías y Zafira. Tremendo, hermanos. Hermanos, hablando de esto, hermanos, de cómo la iglesia primitiva tenía bienes para ayudar a la iglesia, a los pobres, y que el evangelio así predicara, porque lo que querían los apóstoles en los tiempos
del Pentecostés, porque allí nació el poder de la iglesia para poder llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que querían los apóstoles era apresurar la venida de Cristo, y de esa manera lo hacían. Es terrible, hermano, cuando estaba estudiando este tema ahora, es terrible que en algunos casos hay hermanos que tienen sus casas de lujo, andan en buenos carros, tienen casas como que si fueran magnates de la tierra. Y es lamentable ver los templos donde se congregan cayéndose, todos sucios de las paredes, equipos de sonidos que no sirven. Gran pecado. Hermanos que viven como reyes en sus casas y las iglesias pasando por unas grandes necesidades económicas. Darán cuenta, hermanos, por esa mala administración, hermanos. Cuando deberíamos de estar usando nuestros bienes materiales para predicar el evangelio. Si usted no tiene, hermanos, ese don de predicar el evangelio, apoye a las iglesias, apoye a los obreros, apoye la evangelización y verá que Dios bendecirá a sus hijos. Es interesante. Pero volvamos al carril, hermanos. Necesitamos volver al carril porque recuerden de que hice una pregunta y espero que esa pregunta la tengan patente en la mente. ¿Quién fue el que mató a Ananías y Zafira? ¿Fue Dios o el diablo? Recordemos, hermanos, que el diablo es un asesino. Cristo dijo, el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso lo dice Juan capítulo 10. En Dios está la vida. Dios no es el destructor. El destructor es Satanás, el Apolión. Satanás es el destructor. Ha venido para causar ruina, matar y destruir. Pero Dios dice a través del profeta Ezequiel, yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta de sus pecados. Pero aquí vemos una aparente discrepancia y aquí hay un problema que necesitamos resolver. ¿Quién fue el que mató entonces a Ananías y Zafira? ¿Fue Satanás o fue Dios? Ahora, es interesante, hermanos, que lo que dice Hechos 5:4, en el versículo 4 dice lo siguiente: reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Noten que el problema era en el corazón de esta pareja, eran codiciosos, porque la codicia inicia en la mente. Querer ser codiciosos. No has mentido a los hombres, sino que a Dios. El problema era con Dios. Se habían metido en problema con Dios. Ahora, hermano, quiero que agarren esta información. No se desconcentren, quiero que estén pendientes de lo que voy a decir, hermano. Siempre me ha gustado que me pongan atención porque hay hermanos que como están haciendo otras cosas o se distraen, salen diciendo cosas de que nunca dijimos en la predicación. Y esto lo he notado en los comentarios. Dicen cosas que nunca dijimos. Eso significa que hay hermanos que están distraídos a la hora que estoy predicando. Concéntrense, hermanos, para que ustedes puedan analizar lo que quiero decir o cuál es el mensaje que quiero implantar en su corazón y en su mente. Ahora, oiga bien, hermanos. Aquí vemos algo muy profundo en esta historia de Ananías y Zafira. No se olviden que estamos respondiendo a la pregunta: ¿quién fue el que mató a esta pareja? ¿Dios o el diablo? Cuando estaba estudiando esta historia, hermanos, esta historia triste, se me vino a la mente lo siguiente: ¿por qué no se le dio a Ananías y Zafira la oportunidad de arrepentirse? Muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy buena pregunta. Sino que después de que oyeron las palabras de los apóstoles de Pedro, expiraron. ¿Por qué Pedro no le dijo a Ananías y Zafira: mira, ustedes han agraviado al Espíritu Santo, han mentido a Dios, se han burlado de Dios, arrepientan de ese pecado? No vemos a Pedro diciendo eso.
No vemos a Pedro diciendo lo mismo que dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros. ¿Qué pasó aquí? Pedro no le dice arrepiéntase. ¿Por qué Dios no le dio una oportunidad a través de Pedro para que esta pareja se arrepintiera? Ahora, pero vemos algo interesante, hermano. En el libro de Hechos encontramos una historia también diferente. Encontramos de que Simón el mago era un brujo y cuando vio a los apóstoles haciendo milagros, este brujo quería comprar ese poder. Y es interesante que Pedro, allí se le dice en el versículo 13, Hechos 8:13, le dice que se arrepintiera de su grave pecado. En efecto, en Hechos 8:13 ya lo vemos que se está bautizando Simón el mago, un brujo que había blasfemado, queriendo comprar el poder del Espíritu, es un soborno, queriendo comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Y Pedro le dice, arrepiéntate de tu pecado. Le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero ¿por qué a Ananías y Zafira no se le dio la oportunidad de arrepentirse? Muy buena pregunta, hermanos, muy buena pregunta. ¿Y saben por qué, hermanos? Siempre, hermanos, la respuesta está en la Biblia, hermanos. Claramente, hermanos, cuando usted tenga una duda, váyase a la Biblia, compare textos, vea los contextos, armonice pasajes bíblicos para que usted vea el significado correcto de las palabras. No haga interpretaciones personales de los textos. Deje que la Biblia sea su propio intérprete. Eso lo hemos explicado muchas veces en este canal. Dejen de andar interpretando los textos bíblicos a lo loco, hermanos. Deje que la misma Biblia sea su propio intérprete. Un texto me ayuda a entender otro texto y después debo de armonizarlo sin que se contradigan. Eso se llama armonía. La armonía significa que todo encaja perfectamente bien. ¿Y saben cuál es la conclusión que llegué basándome en la Biblia? Vamos a leer los textos. Es de que Ananías y Zafira habían cometido el pecado imperdonable porque se habían burlado del Espíritu Santo, habían mentido al Espíritu Santo. O sea que este pecado no necesitaba perdón ni arrepentimiento porque esta pareja ya había planeado esto de burlarse del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? El pecado de Ananías y Zafira era un pecado a propósito, premeditado, para burlarse del Espíritu Santo y así cometer el pecado imperdonable. Cuando se comete el pecado imperdonable, no es que Dios no lo quiera perdonar o que no tenga la potestad para perdonar. Juan dice que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. El problema de alguien que comete el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, está en él, porque el pecador ha endurecido su corazón y ha cauterizado su conciencia y no siente ninguna necesidad de buscar al arrepentimiento. ¿Para qué Pedro le iba a decir arrepiéntete si ellos habían cometido el pecado imperdonable? Porque habían blasfemado en contra del Espíritu Santo. Vimos que ahí dice, has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Tremendo, hermanos. Esto sí es tremendísimo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. En cambio, Simón el mago era un mundano que no conocía de la palabra de Dios, era un pagano, por eso es que Dios le presentó el arrepentimiento. En cambio, Ananías y Zafira eran parte del pueblo de Dios, que hicieron una promesa a Dios, pero lo hicieron después burlándose en contra de la palabra de Dios. Tremendo, hermano. Tremendísimo. Y noten cómo dice Cristo, hablando del pecado imperdonable. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Terrible, hermano. Ahora,
Recuerden que les dije que el Antiguo Testamento con el Nuevo no se contradicen, armonizan. Había un pecado en el Antiguo Testamento que no tenía perdón, y era el pecado que se hacía con la mano alzada. No había sacrificio para ese pecado. Recuerden de que para perdonar Dios los pecados, simbólicamente hablando, es que el pecador sacrificaba un cordero después de que había confesado sus pecados sobre la víctima. De esa manera, simbólicamente, Dios perdonaba los pecados de los pecadores, en la promesa que un día iba a venir Cristo, el verdadero Cordero, a morir por los pecadores. En virtud a esa promesa, Dios perdonaba los pecados a través de los animales y los sacrificios en el santuario. Pero había un pecado que no tenía ningún sacrificio y que merecía la pena de muerte en la teocracia de Israel, en el gobierno civil de Israel, por lógica. Pero es interesante que en Números capítulo 15, versículos 26 al 31, encontramos este tipo de pecado, que en los evangelios le llamamos nosotros el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que no tiene perdón. Ya no hay sacrificio que pueda solucionar el problema de este pecador. ¿En qué sentido? Porque el problema está en el pecador, no en realidad en Dios. Dios tiene poder para perdonar al pecador, sí, pero el problema es que el pecador, su conciencia la cauterizó. El problema está en él. Cerró todas las avenidas del alma. Me doy a explicar, hermanos. Noten cómo dice Números capítulo 15, versículos 26 al 31, dice: y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Esto es pecado por ignorancia, no premeditado. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. Noten, Dios perdonaba los pecados a través de los sacrificios en el santuario. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos, una misma ley tendréis, para que el que hiciere algo por yerro sea perdonado. Pero ahora noten la parte que muchos pasan por alto. Mas la persona que hiciese algo con soberbia, ¿captaron, hermano? Ya no es yerro, con soberbia, algo que ha sido planeado, algo que ha sido para burlarse de Dios, algo que ha sido para desafiar el carácter de Dios, algo que ha sido premeditado, planeado para burlarse del carácter de Dios. Noten cómo dice: mas la persona que hiciere algo por soberbia, con mano alzada, no me importa lo que Dios diga, yo lo haré, desafiando la justicia de Dios. Recuerden de que Pablo dice: no los engañéis, Dios no puede ser burlado. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada. Esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Captaron, hermano? Eso es un pecado que no tenía solución. Ya la persona había sellado su destino, su corazón se le hizo como la piedra, se rebeló en contra de Dios y lo ultrajó. Tremendo, hermano. Ahora, es interesante lo que dice Elena de White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 62, párrafo 4, dice: Dios no destruye a ningún hombre. ¿Captaron, hermano? Dios no destruye a ningún hombre. Dios no anda matando a los hombres solamente por matarlos. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido habrá destruido a sí mismo. Interesante esta cita. Noten cómo dice, se la repito. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. O sea que si Dios destruye a alguien y lo aniquila, no es solamente por matarlo, porque Dios no destruye a nadie, sino que la persona buscó ese camino, o sea, cegó lo que sembró. ¿Están conmigo, hermanos? Todo hombre que sea destruido, ¿quién lo va a destruir? De alguna manera Dios tiene que ponerle fin al pecado. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido anteriormente a sí mismo.
¿Están conmigo, hermanos? Me encantan estas citas porque hay que entenderlas en su contexto. Noten cómo dice la cita a continuación. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad, y éstas producirán una segura cosecha. Y pone el ejemplo de Faraón. Faraón, aunque era un mundano, pero le llegó el mensaje y el evangelio a través de Moisés y Aarón. Y Faraón vio las proezas de Dios y los juicios de Dios. Y Faraón, viendo eso, rechazó abiertamente el ofrecimiento de la gracia de Dios y selló su destino. Sembró y cosechó. Y dice lo siguiente: al rechazar la primera amonestación de Dios, el faraón de la antigüedad sembró las semillas de la obstinación y cosechó obstinación. Dios no lo forzó a la incredulidad. La semilla de la incredulidad que él sembró produjo una cosecha según su especie. De aquí que continuará su resistencia hasta que vio a su país devastado y contempló el cuerpo frío de su primogénito y los primogénitos de todos los que estaban en su casa y todas las familias de su reino. Y Faraón, ¿qué es lo que pasó? No quiso nada con Dios. Su corazón se le endureció. ¿Qué estaba haciendo Faraón? Estaba cosechando lo que había sembrado. Y dice que cuando llegaron al Mar Rojo fueron aniquilados por las mismas aguas. Y Dios, dice la Biblia en Éxodo 14, Dios mató al jinete y a los caballos en el Mar Rojo. Noten, ¿quién buscó esa destrucción? Fue Faraón. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Ananías y Zafira cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo y Dios los destruyó porque ellos antes habían buscado a propósito la destrucción. ¿Están conmigo, hermanos? La justicia de Dios se fue derramada en esta pareja porque habían cometido el pecado imperdonable. No digan que es el diablo que los mató, porque Ananías y Zafira habían ultrajado ¿a quién? A Jehová, al Espíritu Santo. No era el diablo. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, miren, hermanos, esto, hermanos, de prometer cosas, alguien puede tenerlo de menos esto, pero es un gran pecado. Hermanos, la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ananías y Zafira habían prometido dar la ganancia de la heredad. Cuando la vendieron, ya no querían dar lo que habían prometido, sino que dieron lo que querían, como queriendo decir, Dios es un mendigo. No se equivoquen, hermanos y amigos. No crean de que Dios es un mendigo. De Dios es la plata y el oro. Dios no necesita de ti ni de mí. Lo que nosotros tenemos es basura delante de Dios. Dios es el rey del todo el universo, pero Dios te ha dado bienes materiales para que probar tu carácter y tu corazón. Noten cómo dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Terrible, hermano. Cumple lo que prometen. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Lo que hizo Ananías y Zafira fue planeado. Lo planearon. Eran cristianos y planearon ese pecado para burlarse del Espíritu Santo. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje. ¿Cómo? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Y que destruya la obra de tus manos. ¿Captaron, hermanos? Fue Dios que ejecutó su juicio.
Recuerden, hermanos, que Dios es amor y misericordia. Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro papito, Abba Padre. Abba en el griego es la forma más tierna que un hijo puede dirigirse a su padre, papito. Pero también nuestro Padre presenta respeto. Dios es amor y misericordia, pero también es justicia. De Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Tremendo, hermanos, tremendísimo. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 41, párrafo 2. La iglesia primitiva era una iglesia de Éfeso, pura y deseable. No permitían que se infiltrara cizaña en la iglesia. Cualquier cosa que estorbara en la obra de Dios, los apóstoles le ponían fin en el mismo instante. No es como hoy que las iglesias de una gran ola de apostasía que entra porque tenemos un liderazgo flojo. La iglesia primitiva era una iglesia celosa en el evangelio, celosa en las normas y en las prácticas. Aquí vemos de que se quería infiltrar la cizaña en la iglesia y los apóstoles, como eran consagrados, el Espíritu Santo los guiaba y sabían de que Ananías y Zafira querían burlarse de Dios. Noten cómo dice la cita que les dije, Conflicto de los Siglos, página 41, párrafo 2, dice: los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Noten que eran grandes vigilantes los apóstoles. Cuidaban la iglesia, cuidaban los miembros de la iglesia. Y dice lo siguiente: Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios, cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda. El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores, y el juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Les cayó el juicio de Dios para cuidar la obra, la iglesia. Muchas veces Dios tiene que hacer medidas extremas para cuidar la iglesia. Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. Esto, hermanos, fue registrado para que veamos el terrible pecado cuando en la iglesia se tolera el pecado. Y en este caso vemos cómo Ananías y Zafira quería burlarse de Dios. Y los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, pusieron fin. Y sigue diciendo: no podían estos seguir unidos a los que eran en hábitos y disposición, fieles representantes de Cristo. Y cuando las pruebas y la persecución vinieran sobre estos, solo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por el amor a la verdad, quisieron ser discípulos de Cristo, de modo que mientras continuó la persecución de la iglesia, permaneció relativamente pura. Pero al cesar aquella, se adhirieron a estos conversos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás, o sea, la cizaña. Lo que está diciendo aquí Elena de White es que mientras los apóstoles vivían, la iglesia se mantuvo relativamente pura. Muriéndose los apóstoles, los líderes nuevos empezaron a meter ¿qué? Apostasía en la iglesia, miembros no consagrados, y así empezó Satanás a sembrar la cizaña. Los evangelios dicen que cuando los hombres dormían, o sea, cuando los apóstoles durmieron o murieron, vino el maligno y sembró que la cizaña, empezó a infiltrar la cizaña. Pero vemos de que al inicio los apóstoles eran celosos, erradicaban la cizaña. Noten cómo dice Hechos de los Apóstoles, página 60, párrafo 1. Elena de White dice: pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. O sea que fue Dios que los aniquiló, hermanos. Mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado
con un juicio rápido y terrible. Rápido. Porque este pecado no necesitaba perdón, porque ellos habían cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Era evidente que Dios había hecho justicia con esta pareja de esposos que habían ultrajado al Espíritu Santo. Y sigue diciendo el párrafo 5 de la página 60 de Hechos de los Apóstoles. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios. A los hombres los podemos engañar, a Dios nadie lo engaña. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios, que Él descubre el pecado oculto del corazón. Noten que muchas veces nosotros pensamos de que el pecado oculto solamente tiene que ver con sexo. Pero eso es un error. El pecado oculto, hermanos, es la envidia, la codicia, la avaricia, el odio. Esos son pecados que no se pueden ver a simple vista, pero Dios los ve. Y dice lo siguiente: el que descubre el pecado oculto del corazón, Él no puede ser burlado. Estaba destinado a ser para la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía y precaverse contra el robar a Dios. La hipocresía, la codicia, la envidia, la avaricia, esos son los pecados ocultos, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que siempre podamos estar dispuestos a tener un corazón contrito y humillado para agradar a nuestro Dios. Hermanos, vamos a orar para que Dios dirija nuestra vida y podamos hacer un examen de conciencia y poder ver en qué estamos fallando. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos diste este privilegio de poder escuchar tu palabra. Háblalos al corazón, Señor, para que podamos ver en qué estamos fallándote, Señor. Danos ese consolador para que podamos cada día llegar al arrepentimiento, para que podamos ser semejantes a ti, Señor, en tu carácter. Gracias por este privilegio que nos diste de predicar tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar esta presentación. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, compartan este material con sus amigos, con sus familiares, y así este misterio pueda crecer para llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios les bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.